Bienvenidos a Mirada Política. Seguimos ya varios días después de las elecciones, haciendo este doble clic, haciendo el esfuerzo de poder entender y dimensionar lo que se vivió en esa jornada. Como siempre, nos acompaña el editor general de MOL, Benjamín Blanco. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Hoy día a una hora más matinal. Sí, vamos a estar durante todo este día en estas conversaciones y queremos también presentar desde ya a nuestro invitado. Estamos junto a Juan Pablo Luna, él es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias Bárbara y Benjamín. Benjamín, ha sido una semana súper intensa y nada hace pensar que no va a seguir igual hacia adelante, por lo menos todo este año. Más aún considerando que los resultados todavía nos hacen reflexionar. Algunos han planteado que de alguna manera el 15 y 16 de mayo se institucionalizó el descontento y Juan Pablo recientemente en un escrito publicado por CIPER planteaba de que se transformó la desigualdad social en igualdad política. Y justamente me gustaría, Juan Pablo, si nos pudiera explicar un poco esa idea como primera pregunta. Bueno, sí, esencialmente el argumento, digamos, que yo hago ahí es que usualmente cuando nosotros veíamos campañas y resultados electorales, había una fuerte correlación en Chile entre cuánto se gastaba y el resultado electoral, ¿no? Esta correlación no era tan directa, digamos, había una relación entre el que era incumbente, el que recibía más lucas y el que gastaba más, y todo eso iba junto, ¿sí? Y esa persona usualmente terminaba teniendo un buen resultado electoral. Lo que pasó, digamos, en estas últimas elecciones, y a mí me parece que es un dato súper interesante porque lo que refleja el proceso es que hubo como una relación casi inversa entre gasto electoral y rendimiento electoral, ¿no? Entonces, tenemos una serie de figuras que muy visibles, a las cuales se les pusieron muchas lucas y terminaron en general, salvo excepciones, digamos, yéndoles mal, ¿no? Y siendo desplazados por candidaturas que venían con muy pocos recursos, con a veces un 2-3% de los recursos declarados por las candidaturas que gastaron más, que terminan desplazándolos en una gran serie de distritos. Y eso me parece un dato interesante del proceso. Y otro dato interesante también es la participación. Participó menos gente que el plebiscito, pero más gente que en la última elección municipal, lo que también es un punto importante. Generalmente se mencionaba que los presidentes elegidos con voto voluntario tenían una cierta debilidad por el porcentaje de gente del electorado total en que habían votado por ellos finalmente. ¿Crees que cómo influye el hecho de que tantos grupos hayan quedado representados en la convención, el hecho de que finalmente igual votó menos de un 50% del electorado? Mira, el porcentaje de votación es sin duda preocupante y es bajo. Y todavía no tenemos, digamos, como la data fina que tiene que liberar el CERVEL para entender bien, digamos, dónde y quiénes votaron más o menos, ¿no? En todo caso, se restableció y es algo, digamos, que es como una clave de larga duración en la política chilena, una brecha importante entre sectores socioeconómicos altos y sectores socioeconómicos pobres, ¿no? Donde votan más los sectores más acomodados, excepto en comunas rurales donde se votó mucho y probablemente se votó mucho por la elección local, no tanto por la elección constitucional. Pero por otro lado, y es un poco, digamos, digamos, por lo menos la reflexión que a mí me generó los resultados, creo que la apertura del sistema y la capacidad de representar un Chile bastante más diverso y más similar al Chile, digamos, promedio que generó el resultado de las elecciones, de alguna manera mitiga la baja legitimidad que podría imputarse por los niveles de participación, ¿no?
Y por otro lado, está por verse, y esto es una hipótesis, mi impresión es que de alguna manera el resultado electoral y lo que genera en términos de representación descriptiva podría eventualmente hacia adelante estimular más participación electoral, ¿no? Porque estábamos acostumbrados y todos de alguna manera esperábamos que la elección de alguna manera sobre representara sectores que han sido los que han dominado hasta ahora el debate político y los cargos, digamos, en el país. Y esta elección de alguna manera demuestra el poder del voto y el poder de las elecciones como forma de institucionalizar, por ejemplo, la protesta, por ejemplo, digamos, el acceso al poder de grupos que hasta ahora estaban fuera de la mesa. Y en ese sentido me preocupa menos, de alguna manera, el bajo nivel de votación. Hablaba, bueno, de lo que te preocupa de la votación. Igual el resultado genera también dos efectos, o genera uno que también podría generar otro, que eso ya está más en veremos. Por un lado, hace que cobre más relevancia lo que significó el acuerdo del 15 de noviembre, donde la élite de los partidos políticos abrieron la puerta a todo este proceso que se emboca en esta convención tan variada. Y por otro lado, ¿tú crees que también el resultado pone coto a la idea de rodear la Convención Constitucional? Sí, yo creo que también, a ver, la idea de rodear la Constitución, yo nunca creí que fuera literal, ¿no? Y creo que es importante que se siga eventualmente el proceso y el trabajo de la constituyente independientemente, digamos, de su composición. Lo que creo que hace el resultado es le da representación y le da acceso a la discusión a grupos que, digamos, una parte de la clase política veía como actores antisistema, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante, digamos, que esos grupos que tengan hoy un espacio en la mesa, tengan hoy voz, hay que ver cuánto logran eventualmente representar es el sentir y la visión de los grupos que los pusieron en la constituyente. Pero me parece que de alguna manera y de una forma bastante imprevista por muchos de nosotros, el proceso de alguna manera mete a la calle, mete a sectores con posiciones que usualmente no entraban en la arena institucional en la discusión, y en ese sentido yo entiendo que es muy positivo. Es muy positivo. Y creo que tal vez contribuya a bajar la intensidad a la constituyente y a bajarle, digamos, yo creo que parte importante de lo que tiene que pasar en este proceso es que se produzca un desacople, ojalá significativo, entre el debate político electoral en el cual estamos inmersos y el debate de la constituyente. Ojalá la clase política y los actores políticos dejen a la constituyente trabajar sin politizarla y sin electoralizarla más de lo que ya hicieron, ¿no? Eso para mí es una clave más que esta idea de rodear la constituyente, que creo que era como una caricatura en cierto sentido. Juan Pablo, esta virtud, de alguna manera, que estamos viendo, de lo diversa que va a ser esta convención, mucho más de lo que todos quizá hubiéramos imaginado antes de las elecciones, tiene esos beneficios. Se habla incluso de una mayor legitimidad, va a estar mejor representado Chile dentro de ella, pero al mismo tiempo puede tener hartos desafíos respecto a cómo lo van a hacer para ponerse de acuerdo. ¿Y cómo ves tú esas materias? ¿Han surgido alguna, no sé, incertidumbre, temores respecto a que algunos sectores puedan de alguna manera imponerse sobre otros? ¿Cómo ves tú esa dinámica que se va a dar dentro de la convención?
Yo creo que vamos a tener acuerdos y discusiones de geometría variable, ¿no? O sea, creo que va a haber ciertos asuntos donde vamos a tener bastante mayoría, va a haber ciertos asuntos que van a ser más discutidos, va a haber coaliciones entre grupos que no necesariamente van a funcionar según línea partidaria o según, digamos, el bloque por el cual o la lista por la cual fueron electos. Creo que un ejemplo obvio de eso es la bancada de género, por ejemplo, digamos, que probablemente se articule en términos, digamos, transversales a las listas. Y en ese sentido yo estoy menos preocupado, digamos, de esta idea o este temor de la aplanadora de ciertos sectores sobre otros, ¿no? Juan Pablo, y asimismo, dale. como tú mencionabas, la idea de que los partidos ojalá no se metan en la convención y la dejen funcionar, al mismo tiempo al revés. ¿Es posible que no se politice pensando que muchas veces los mismos constituyentes pueden tender a mezclarse en temas más políticos? Sí, o sea, obviamente esta es una discusión política. De acá van a salir eventualmente figuras que quieran proyectarse hacia la arena nacional o a la arena política institucional, más allá de que hay un periodo de inhibición. Eso es natural. Y también el tenor de la discusión constituyente es un tenor fuertemente político, ¿sí? Yo lo que diría es que es fundamental es tratar de evitar el tipo de polarización bastante artificial que hemos vivido en el año y medio pasado, ¿sí? En el cual me parece que lo que pasó es lo siguiente, o sea, los liderazgos políticos desafiados por el estallido, todos, a lo largo de todo el espectro ideológico, polarizaron, extremaron posiciones, ingresaron, digamos, en una polarización bastante, además, superficial, ¿no? Digamos, con amenazas cruzadas, con caricaturas cruzadas, y creo que eso le ha hecho muy mal al proceso, le ha hecho muy mal al país, ¿no? Y de alguna manera tampoco conecta muy bien con la demanda ciudadana, ¿sí? Que no es tan radical, no es tan extrema en términos de preferencias de política pública, ¿sí? Pero que es bastante extrema en términos de su pretensión destituyente respecto a esa clase política que no conecta, ¿no? Y creo que esta polarización a la que hacía referencia es justamente uno de los síntomas de esa desconexión, ¿no? Entonces, tal vez una de las claves para entender la baja participación en la elección sea cómo los partidos se tomaron la discusión constituyente, la presidencializaron, la campaña, la franja, y cuán desconectados estuvieron respecto a lo que son realmente las preferencias ciudadanas. Y en ese sentido yo veo mucho más. Nosotros estamos haciendo un trabajo con comunidades, y con comunidades, muchas de ellas en sectores muy vulnerables, en el contexto del proyecto telar del Instituto Milenio. Y en esos contextos uno ve, digamos, bastante más moderación que la que ve en la discusión más estridente que se refleja en los medios, que se refleja en Twitter, y que está muy, muy desconectada de las necesidades y de los intereses de la gente. A propósito de esa organización geométrica que podría darse en la convención, has planteado tú y otros analistas también que la derecha de alguna manera tiene dos opciones: o se abre a discutir los parámetros de este nuevo orden, o se atrinchera en la defensa de sus posiciones originales. De alguna manera, para lo segundo, hay algunos liderazgos que ya han emergido en esa línea, pero para lo primero, para esta idea de abrirse, a lo mejor no se ven aún. ¿Tú crees que los 37 constituyentes de centro derecha, de Chile Vamos, Vamos Chile,
¿actuarán como bloque o es posible también de como la diversidad que marca esta convención también tengan divergencias en algunos temas? Yo creo que van a diverger y creo que, digamos, por un lado, el abroquelamiento de la derecha, digamos, yo creo que va en contra de sus propios intereses, ¿no? Yo entiendo que los sectores dirigentes, digamos, y los sectores que de alguna manera dominaron el proceso político, económico y social en los últimos años y en las últimas décadas de Chile, estén muy asustados con el resultado, ¿sí? Pero creo que la única forma, digamos, de avanzar en el país tiene que ver con el diálogo y con la negociación. Ojo, cuando uno habla muchas veces de negociación o de diálogo, no necesariamente habla de consenso, habla de negociar intereses entre sectores de la población que no han podido negociar sus intereses en pie de igualdad en las últimas décadas. Entonces, mi impresión es que o la derecha se abre a una negociación de intereses y a pensar un nuevo pacto para el crecimiento y para el desarrollo, ¿sí? Incorporando demandas que hasta ahora ha bloqueado, o va a seguir escalando el conflicto. En términos de, digamos, cuán homogéneo o heterogéneo es el bloque, a mí me parece que es bastante heterogéneo, ¿no? Y uno puede pensar en visiones muy radicalizadas, digamos. Uno puede pensar, digamos, en la posición de quienes fueron electos por la UDI, los liderazgos más visibles, digamos, de ese bloque. Pero también puede pensar en gente como Christian Monkeberg, que ya ha dado señales de mucho mayor apertura hacia el centro. Entonces, mi impresión es que hay espacio para una negociación, hay espacio para, digamos, llegar a acuerdos amplios. Y lo mismo me parece que sucede del otro lado, ¿no? Hay liderazgos más estridentes, hay vocerías más, eventualmente más radicalizadas, pero mi impresión, digamos, es que si dejamos que la convención opere, si dejamos que el proceso de encuentro, diálogo y negociación avance sin polarizar artificialmente el debate, hay espacio, digamos, para encontrar mínimos comunes, para usar una expresión, digamos, que está en boga estos. Sí, a propósito de negociación, diálogo y bueno, y mínimos comunes, planteabas, por ejemplo, en esta columna de CIPER sobre las reglas del mercado, que va a requerir sesiones de parte de las élites económicas o de la derecha, si se quiere, pero también va a requerir moderación de quienes buscan avanzar en mayor equidad. O sea, tiene que haber un encuentro, no significa una transacción o una aplanadora. ¿Crees que quizás, más allá de que el reglamento aún no está fijado y es uno de los primeros debates que va a tener que ver la convención, crees pertinente quizás iniciar la discusión de los temas por ciertas reglas, como las reglas de mercado, que generan mayor certidumbre, mayor luz y mayor, quizás más tranquilidad? O sea, teniendo un marco regulatorio claro, puede que sea más fácil avanzar en otros aspectos. Puede ser que, digamos, que haya que dar tranquilidad a los mercados. Yo creo que honestamente, digamos, mi impresión es que buena parte de los actores de mercado ya descontaron de alguna manera el costo de la constituyente, digamos, y el costo de un nuevo marco institucional. Mucho más, y estoy hablando, por ejemplo, de sectores de inversión extranjera, etcétera, mucho más que lo que parece haberlo hecho quienes están en una posición defensiva ultramontana, ¿no? Entonces,
yo honestamente, digamos, no sé cuán viable es que se discuta, digamos, institucionalidad de mercado, digamos, como antes y con ese propósito. Creo que sin duda Chile va a un nuevo marco constitucional donde va a haber más peso del Estado, donde va a haber ciertos derechos garantizados, donde va a haber un componente de plurinacionalidad que tal vez incorpore, digamos, tierras ancestrales, etc. Creo que, digamos, la bancada femenina, digamos, ojalá también, digamos, tenga impacto en pensar un sistema de cuidados asociado a un nuevo pacto productivo, ¿no? A la escandinava, ¿sí? Todo eso tiene costo en impuestos, tiene costo en presencia del Estado en la economía. Pero al mismo tiempo es la única forma que te asegura la estabilidad de las reglas y que te asegura la posibilidad de legitimar un marco institucional que le dé estabilidad a los mercados, ¿no? Yo creo que es imposible, y hay que sacárselo de la cabeza, una recesión al 17 de octubre del 2019. Creo que, además de no ser deseable, me parece que es imposible en términos, en términos de realismo, ¿no? Entonces, y en ese sentido creo que apostar, por ejemplo, al plebiscito de salida o apostar al fracaso de la discusión constituyente es dispararse en los pies, ¿no? Juan Pablo, respecto a este tema, quizá una mirada distinta, porque siempre se suele pensar en los mercados. Los mercados tienen sus departamentos de estudio, siempre se anticipan, tienen información bastante desarrollada también para ir sopesando cuáles son los eventuales riesgos. Pero ¿qué pasa con las personas comunes y corrientes? Y eso sí es algo que quizás no es en una forma mayoritaria, pero hay gente que tiene temor. ¿Qué va a pasar eventualmente con el derecho de propiedad? ¿Qué va a pasar con los ahorros que tienen los fondos de pensiones, por ejemplo? Entre otras cosas. Quizás sería bueno abordar algunos temas que le den tranquilidad, no solo a los mercados, sino que a esa gente, para que puedan confiar en el proceso como en el todo. Sí, mira, yo creo que hay temas, si uno, digamos, por ejemplo, toma los ejercicios que se han hecho de mapeo ideológico de los constituyentes, ¿sí? Me parece que hay temas que están fuera hoy de las preferencias mayoritarias o que son, digamos, en los cuales hay consenso, ¿no? Como la autonomía del Banco Central, como el derecho de propiedad, tal vez con excepción, por ejemplo, digamos, de tierras ancestrales en la Araucanía. Me parece que eso está fuera de la agenda, ¿no? Me parece que la expropiación de los fondos de pensión también está fuera de la agenda. Hay candidatos presidenciales del bloque, por ejemplo, de Apruebo Dignidad. O sea, Gabriel Boric el otro día dijo muy claramente que él no veía ninguna posibilidad de avanzar con una expropiación de los fondos de pensión, que lo veía un cambio hacia adelante, pero no retroactivo, ¿no? Entonces yo creo que en términos, digamos, de la orientación general que ha podido ser analizada, digamos, con las limitaciones que tienen los cuestionarios de posicionamiento ideológico y de preferencias, da ciertas seguridades, ¿no? Y por otro lado, digamos, uno no ve, digamos, a ver, para ponerlo en otros términos, yo creo que parte del problema es, y parte de la sobrereacción que yo veo en los sectores empresariales, es pensar que la única forma de tener un régimen capitalista es la forma que Chile tuvo hasta el 17 de octubre, o que tiene, digamos, hasta hoy con la Constitución del 80. En el mundo hay variedades de capitalismo. Hay distintas formas en las cuales Estado, empresa, trabajadores, comunidades cooperan y coordinan, ¿sí? Chile tenía un modelo de capitalismo que generaba,
rentas de corto plazo, que estaba orientado a extracción de renta de corto plazo, pero con costos sociales, con costos ambientales, con costos a nivel de las comunidades muy altos. Esos costos terminan de alguna manera poniendo en jaque la propia institucionalidad del mercado. Si tú hoy, la Constitución del 80 y la Constitución actual no te da muchas seguridades, piensa en lo que está pasando, por ejemplo, en términos de las tomas, ¿sí? La irrupción de la informalidad, ¿sí? La irrupción de dinámicas criminales que de alguna manera desafían también la institucionalidad. Una vez que los enclaves institucionales del mercado, ¿sí? Se erosionan, ¿sí? Es muy difícil volver atrás y es muy difícil volver a recomponer el sistema que se rompió. Entonces, a mí me parece que Chile tiene la oportunidad de discutir cómo generar un nuevo tipo de capitalismo coordinado, con mayor, tal vez, orientación al mediano y al largo plazo, tal vez con menos renta de corto plazo al capital, ¿sí? Pero que permita un desarrollo más sustentable y que permita constituir y reconstituir un entramado social que le dé solidez a las instituciones que todo mercado necesita. Juan Pablo, tú en tus estudios encontraste que a inicios del 2000, en general, salvo en un momento la UDI, pero que luego también desapareció, los partidos políticos abandonaron los segmentos populares, y que incluso esta mediación fue reemplazada por ejemplo, por la iglesia evangélica o por bandas organizadas, porque los partidos simplemente desaparecieron de ese mundo más popular. Ese espacio también lo ocupó las organizaciones de base que en parte se reflejan en la lista del pueblo. La lista del pueblo sí son representantes de ese mundo popular que de alguna manera los partidos políticos dejaron de lado hace ya casi 20 años. Sí, lo que uno veía hasta ahora, y creo que sigue siendo parte de la realidad, es que hay liderazgos locales, hay liderazgos comunitarios. Esos liderazgos comunitarios tienen mucha diversidad, están muy enclavados territorialmente, no tienen mucho alcance territorial, ¿no? Son más bien muy locales. Tienen distintas características, hay unos que son más políticos, otros que son más sociales, otros que son más ambientalistas, ¿sí? Pero tienen, digamos, arraigo a nivel local. Esos liderazgos han sido fortalecidos en parte en oposición al gobierno, ¿no? Y por lo que ha pasado desde el 18 de octubre y por lo que la reacción que el propio gobierno y su acción e inacción ha contribuido a generar. Por ejemplo, pensemos en las ollas populares, ¿no? y en todo un entramado social que vuelve, digamos, a articularse un poco en reacción a la represión, en reacción a la crisis social, y que de alguna manera se moviliza desde la rabia y el resentimiento contra el Estado y contra el gobierno. Pero siguen siendo liderazgos pequeños, ¿sí? Y creo que es importante entender que lo que hace la Lista del Pueblo es algo muy interesante y muy moderno en términos de movilización, ¿no? Que es coordinar electoralmente y coordinar digamos, en términos de organización política, liderazgos bien locales, hacerlo en un formato bastante horizontal. No hay un liderazgo que lo estructure, ¿sí? Esta coordinación es algo que te permite las nuevas tecnologías como el WhatsApp, ¿no? Donde se forman grupos de WhatsApp, la gente se conoce y estructura, digamos, una organización muy horizontal, sin liderazgos visibles a nivel nacional. Y a eso son capaces de, al mismo tiempo, agregarle una marca reconocible, ¿no?
y una estrategia de campaña que de alguna manera les aporta adhesión. Y bueno, después el sistema de lista y el sistema DOT lo que permite, digamos, es que esos liderazgos pequeños sumen sus votos, un poquito cada uno, ¿no? Y acumulen para la lista, ¿no? Entonces... Juan Pablo, ¿puede sí, darnos claro. una luz? Porque sabemos, no tenemos mucha certeza prácticamente de nada. ¿Podría darnos alguna luz respecto a cómo va a trabajar o cuál va a ser el estilo de la convención una vez que elijan a su presidente o presidenta? ¿El perfil de esa persona elegida? Puede ser que yo creo que es un componente simbólico importante. Creo que no es solo simbólico, creo que sería bueno que fuera, digamos, seguramente va a ser una mujer, seguramente y ojalá sea un liderazgo capaz de dialogar en ambos sentidos, digamos, en términos más bien ideológicos. Ojalá sea un liderazgo no solo capaz, digamos, de dialogar ampliamente con los distintos sectores ideológicos, pero también con, digamos, quienes vienen de fuera del sistema político y quienes tienen más tradición y gimnasia, digamos, en términos de la labor de este tipo de instituciones. Y en ese sentido, creo que los nombres que se han mencionado me parecen bastante razonables. Pero todo esto está todavía, digamos, por estructurarse, ¿no? Y creo que la discusión del reglamento, y yo no soy experto, digamos, en esa área, pero la discusión del reglamento y la selección de la presidencia son hitos importantes para que la convención empiece a funcionar. A mí lo que más me preocupa en términos, digamos, del proceso y de su estructura más, digamos, como de marco institucional, son los plazos cortos, ¿no? La constituyente tiene un plazo relativamente corto para operar. Es un plazo que se nos ha solapado además con la elección presidencial. Eso le impone, yo creo, ciertas restricciones a la nueva, digamos, al nuevo Poder Ejecutivo y Poder Legislativo electos. Y de alguna manera ya contaminó un poco la campaña de la constituyente. Ojalá eso se pueda evitar hacia adelante. Añado un dato además, que mucho de ese periodo de 9 meses y posiblemente 12 va a ser con pandemia, va a ser una pandemia bien fuerte, y por lo tanto puede que se tenga que utilizar Zoom u otras plataformas para iniciar los debates, lo que igual impide ese contacto y ese conocimiento entre los miembros de la convención. Describía anteriormente la estructura o la operación de la lista del pueblo con bueno, WhatsApp y esta horizontalidad. Bien abiertamente existe un afán del Partido Comunista y del Frente Amplio de atraer a la lista del pueblo para crear un foco de izquierda. Incluso, bueno, presentaron un proyecto para facilitar la participación de independientes en la elección parlamentaria, e incluso lo han invitado o no oficialmente, pero han esbozado la idea de invitarlos para una primaria. Bueno, ya se inscribió la primaria, pero para que participen en la elección presidencial. ¿Tú crees que tiene una opción esta idea de la lista del pueblo que se una a este foco o este polo del Frente Amplio con el Partido Comunista? Yo creo que está por verse, pero mi impresión es que es difícil. Y es difícil porque a nivel social es algo que, de nuevo, nosotros vemos mucho en nuestra investigación de terreno. Hay un fuerte resentimiento de la sociedad y de sectores que están, digamos, vinculados a los liderazgos que fueron movilizados por la lista del pueblo. Recordemos, por otro lado, que hay 57% de la gente que se quedó en la casa, ¿no? Para empezar. Pero hay un fuerte resentimiento todavía con liderazgos que, aunque sean de izquierda, aunque digan representar y querer representar esos sectores,
tienen muy poca inserción territorial y tienen muy poca llegada a esos sectores sociales, ¿no? Y son vistos, digamos, como de alguna manera liderazgos que traicionaron su promesa de incorporación política de esos sectores. Por otro lado, y esto es algo que ha dicho Katia Araujo y con lo cual yo, digamos, estoy muy de acuerdo, ¿no? Es, la sociedad hoy y esos grupos hoy están metidos y están desarrollando procesos, tienen demandas y tienen problemáticas que no coinciden mucho con lo que vemos en términos del debate político a nivel de los actores del sistema, ¿no? Tal vez ni siquiera, y esto es algo que Katia ha dicho muchas veces, digamos, ni siquiera es necesario que todo se politice y que todo pase por la arena institucional. Pero sí es necesario entender que solo ver la política y la sociedad y los procesos sociales que hoy están sucediendo y que se están desarrollando en Chile desde una lógica institucional, desde una lógica de los actores del sistema, nos inhibe entender muchos de las demandas, de las insatisfacciones, de las frustraciones que la gente hoy tiene con el sistema. Ahí, hablando sobre... Ahí hay una desconexión, digamos, que me parece no se soluciona ofertando participación en primaria o diciendo, bueno, ahora que aparecieron y ahora que tienen organización los vamos a representar, ¿no? Ahí claro. hay Y pasa otro resultado importante de esta mega elección que fue el fin de semana antes pasado, más allá del resultado de las convencionales, fue también las municipales, donde hubo un avance importante del Frente Amplio en distintas comunas, muchas de ellas de clase media. ¿Tú ahí cómo ves esa irrupción? ¿Tú crees que el Frente Amplio está logrando o logró sintonizar con esos sectores, o son aún hitos o triunfos más bien emblemáticos y simbólicos, pero acotados a comunas con mucha disputa, como era Maipú, Viña del Mar, etcétera? Ñuñoa también. Ñuñoa, claro. Mira, a mí me parece que hay ciertos comunes denominadores interesantes. Son mujeres jóvenes, ¿no? Compiten en contra de alcaldesas y alcaldes eventualmente complicados, digamos, por su gestión, ¿sí? Compiten contra alcaldes de derecha, la derecha paga un costo por estar asociada a este gobierno, pero me parece que esos triunfos le dan al Frente Amplio y le dan a Revolución Democrática en particular, que es, digamos, como el partido que lidera, digamos, de alguna manera ese avance en la municipal, una plataforma para salir de alguna manera de su zona de confort, digamos, Ñuñoa, Providencia, ¿sí? Y para eventualmente empezar a construir digamos, otro tipo de relación con la sociedad civil y con sectores más de clase media y sectores populares en esos distritos. En ese sentido, yo diría que es más una punta de lanza que el resultado de un proceso de acumulación de fuerza, digamos, muy estructurado. Sí, por ejemplo, hay trabajos como el de Emilia Ríos, digamos, desde la concejalía en Ñuñoa, que a lo largo de estos años logra ir construyendo, digamos, cierta infraestructura que le permite una movilización más efectiva. Pero me parece que está por verse, digamos, que yo lo pienso más como una punta de lanza y como una promesa de
digamos, armar un entramado de representación y de mediación que el Frente Amplio hoy, del que el Frente Amplio hoy todavía carece, que como la realización de eso mismo. En ese sentido, Revolución Democrática, o así lo han dicho también desde el Frente Amplio, y uno probablemente llamaba la atención de la reacción de las primeras horas, es un desafío, porque una cosa es estar siempre tratando de ingresar, tratando de ser un referente, y otra cosa ya tener responsabilidades más allá de la que de alguna manera tenían, que no sé qué tanto se le puede mezclar o meter en el saco, entre comillas, a Valparaíso. Pero en este caso ya van a tener que demostrar... Bueno, Providencia también. Providencia es un caso complejo, ¿no? Y es una experiencia compleja de gobierno a nivel municipal, digamos, que termina muy mal. Claro, entonces ya tienen ese caso fallido, el caso Valparaíso, que es complejo. Ahora son lugares muy importantes, muy emblemáticos, entonces van a tener que demostrar que no es solo una propuesta buena, sino que también puede resultar. Sí, y yo estoy de acuerdo, digamos, es un desafío, es una oportunidad y es un riesgo, es las tres cosas, ¿no? Si uno mira, digamos, como en términos de comparativos, los partidos que se han ido institucionalizando en América Latina en los últimos 3, 4 décadas, ¿sí? Y son muy poquitos, es un 4% más o menos de todos los partidos que se crearon terminan eventualmente construyendo algo más estable e institucionalizado, ¿no? De 300 y pico de partidos hay 11, 12 partidos que logran, digamos, cierta estabilidad y un digamos, cierto arraigo electoral y expansión electoral. La mayoría de esos casos, en la derecha y en la izquierda, crece a partir de gestiones locales exitosas, ¿no? Uno puede pensar en el PT, puede pensar en el Frente Amplio en Uruguay, puede pensar en el Polo en Colombia, digamos, con menos éxito al final, pensando en partidos, digamos, con una orientación ideológica similar al Frente Amplio. Crecen en función de mostrar, el FMLN en El Salvador en su momento, digamos, crecen en función de demostrar capacidad de gobierno y de innovación y de, digamos, como innovación democrática incluso, a nivel de arenas locales, ¿no? Entonces, puede ser la base para eso, puede ser también una fuente de frustración si los problemas que ya se tuvieron en Providencia vuelven a repetirse. Justamente a propósito de estos ejemplos internacionales que mencionaba, si uno trata de mirar desde lejos lo que ocurre en Chile, es un síntoma de una crisis de alguna manera global que atraviesa las democracias liberales con descrédito de los partidos políticos, la irrupción del populismo, movilizaciones sociales, descontentos, y mucho de eso también acrecentado por la pandemia. Pero de algún modo en Chile se estableció este camino institucional de la convención para redactar una nueva constitución. Eso deja al país en mejor pie para procesar todo lo que con más o menos intensidad ocurre también en otros países. Mira, la democracia liberal está en crisis en todos lados, ¿no? Y los partidos como institución privilegiada para la mediación en la relación de representación están en crisis en todos lados. No tenemos buenas soluciones, ¿no? Tenemos, digamos, una serie de promesas, por ejemplo, por el lado tecnológico, por el lado de democracia líquida, democracia directa, democracia cuadrática, pero estas innovaciones, democracia deliberativa, digamos, estas innovaciones usualmente frustran expectativas, ¿no? Incluso de quienes las proponen y las defienden. Entonces estamos como en un interregno en el cual, por un lado, no podemos volver a tener los partidos que hacen funcionar bien la democracia representativa, y por otro lado tenemos una serie de promesas que no terminan, digamos, de cristalizar. Esa es la crisis en la que estamos a nivel de democracias liberales en el mundo. Yo creo que
lo que le pasa a Chile hoy son tres crisis, ¿no? Hay una crisis del sistema político, hay una crisis del Estado y de un Estado que pensamos era bastante más fuerte y más eficiente que lo que terminamos viendo, digamos, por ejemplo, en la gestión de la pandemia. Pero no solo en la gestión de la pandemia, hay otros temas, digamos, no puedo dejar de mencionar el tema de seguridad de carabineros, ¿no? Y hay un tema de modelo de desarrollo, ¿no? Tenemos un problema con nuestro modelo de desarrollo basado principalmente en primarios, basado principalmente en poco valor agregado, en poca capacidad de generar innovación local, ¿no? Hay promesas en ese sentido, como las energías verdes, como el hidrógeno verde, como industrias que prometen, digamos, de alguna manera un crecimiento de otro tipo. Pero Chile hoy enfrenta esas tres crisis al mismo tiempo, ¿no? Y el que se dé en conjunto la crisis de Estado, la crisis de modelo de desarrollo con la crisis política hace que la clase política y el sistema político tenga pocas capacidades de operar sobre los otros dos sistemas, sobre el Estado y sobre el modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, para mí eso hace, ese triángulo es un triángulo complicado, ¿no? Y vuelvo con lo que empecé. Yo creo que muchas veces los sectores empresariales le piden y le demandan, en este contexto en particular, a la política, condiciones que la política por sí sola no puede dar, ¿no? Entonces, de alguna manera, solucionar estas tres crisis pasa también por entender que tenemos que ir hacia un sistema diferente de relación entre Estado, trabajadores, comunidades y empresas, y pasa porque las empresas y los líderes empresariales entiendan que tienen que aportar a la solución de estas crisis. Juan Pablo, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Tal como lo decíamos al principio, son noticias total y absolutamente en desarrollo, Benjamín. Muchas gracias, Juan Pablo. Realmente muy interesante todo lo que has planteado y seguiremos conversando. Bueno, todo este proceso va a durar un año, quizás más, así que estaríamos hablando en otra ocasión. Probablemente más, una discusión que se va a abrir también. Muchas gracias, Juan Pablo, que tengan un muy buen día. A ustedes, gracias. Los queremos, como siempre, dejar todos invitados a seguir haciendo estas reflexiones, análisis junto a nosotros. Nos encontramos el próximo martes aquí en Mirada Política junto a Benjamín Blanco, editor general de MOL. Que tengan un muy buen día.